Un saludo afectuoso y cordial para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el inicio de un tercer trimestre de estudio de las lecciones de la escuela sabática bajo el título El Éxodo, el viaje a la tierra prometida. Y por iniciar con la lección número 1, programada para el sábado 5 de julio, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró a Dios a los israelitas y reconoció su condición. Éxodo 2, 23 al 25. En esta oportunidad iniciamos con el estudio de la larga historia del pueblo de Dios, Israel en Egipto, y cómo la etapa de prosperidad en tiempos de José cambió bruscamente después de su muerte, y un nuevo faraón que no conocía la obra de José sintió celos y temor de ellos, ya que se multiplicaban grandemente y eran un pueblo diferente de ellos, a tal grado que decidió esclavizarlos y ordenó a las parteras primero y luego a todo el pueblo que eliminaran a todo recién nacido varón de los hebreos, lanzándolos en el río Nilo. Aquellas personas que en tiempos modernos sufren situaciones similares pueden identificarse con los relatos históricos de Éxodo y deben de saber que no están solas en el mundo. Dios está aquí aún a pesar de su aparente silencio. Y la buena noticia es que Dios no ha cambiado, y si ellos buscan su refugio en Él, Él puede también salvarlos. La historia del Éxodo presenta cómo el Señor preservó la vida de Moisés en medio del decreto de muerte del faraón y lo eligió para ser el libertador de su pueblo. La historia de este varón se cumple en 3 etapas de 40 años cada una. Y al final de ellas, Dios cumplió con lo prometido al patriarca Abraham de libertar al pueblo de Israel del yugo de esclavitud de Egipto y que ellos saldrían con gran riqueza. Vemos cómo Dios impactantemente escucha el clamor de los oprimidos, mira sus luchas, lleva registro de sus lágrimas y agonía, y acude en su rescate. En las extremas condiciones de la esclavitud de Israel, Dios tomó la iniciativa de liberarlos porque ellos únicamente podían aceptar por la fe lo que Él les había prometido, y fueron gloriosos los resultados. El libro ilustra la importancia de la gran liberación de la esclavitud del pecado, del diablo y de la muerte obrada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa redención está a nuestro alcance por la fe en los méritos de Cristo. Y con los ojos de la fe podemos ver aún en medio de la confusión y la oscuridad y reconocer que Dios está presente con su cuidado y su intervención mientras nos guía a la eterna Canaán celestial. Filipenses 3, 20-21. En nuestro estudio del libro del Éxodo nos concentraremos en 2 períodos. 1. El trasfondo del pueblo de Israel en Egipto, y 2. El nacimiento de Moisés, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el trasfondo del pueblo de Israel en Egipto. En la Biblia hebrea, el libro del Éxodo es conocido también como Shemot, traducido nombres. Así son las primeras palabras del libro, Éxodo 1:1. Estos son los nombres. Se describen a los hijos del patriarca Jacob, que entraron en Egipto. Fueron 70 en número. Éxodo 1:5, Génesis 46, 27. Esto sucedió mientras José estaba con vida, y ellos se multiplicaron en número y llenaron todo el país. Éxodo 1:7. Y si comparamos su número, para la época del Éxodo ya eran como 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños. Éxodo 12:37. Moisés explica en Éxodo 1 del 8 al 11 que el faraón temía que por su cantidad numérica los israelitas se unieran con sus enemigos y se rebelaran contra ellos, y por eso decidió esclavizarlos.
De forma brusca, la historia de los hijos de Israel en Egipto cambió. El faraón nuevo no conocía a José, y para impedir su multiplicación ordenó primero a las parteras egipcias matar a todos los varones recién nacidos de los hebreos, y más adelante ordenó a todo el pueblo que matara a todos los varones recién nacidos, arrojándolos en el Nilo. Porque Dios los había multiplicado cumpliendo lo que prometió Abraham en Génesis 15:5 y Éxodo 1:12, que los haría como las estrellas de los cielos que no se podían contar. Y a su debido tiempo Dios oyó su clamor, su gemido, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y los liberó. Éxodo 2:24. El libro de Génesis nos brinda parte del trasfondo histórico de la llegada de Israel a Egipto, y de acuerdo con la narración de la primera profecía de tiempo que Dios le revelara a Abraham. Vemos como antecedente primero Génesis 37 del 26 al 28, cómo este escenario comienza cuando el grado de hostilidad de los hermanos de José, todos hijos de Jacob, llevaron al grado de venderlo como un esclavo a los ismaelitas, y ellos lo llevaron como esclavo a Egipto. Los hermanos reportaron a Jacob que su hermano había muerto devorado por las fieras. Por mucho tiempo esa fue la versión que el padre conocía. Y José estuvo como mayordomo primero en la casa de Potifar, y debido a una intriga de la esposa de Potifar, fue acusado injustamente y llevado a la cárcel. Y Dios le prosperó en la cárcel. Génesis 39, 2 y 21. Le dio el don de la interpretación de los sueños, y cuando el faraón soñó los 7 años de hambruna que vendrían a Egipto en 2 ocasiones, José fue tomado de la cárcel al palacio del rey e interpretó los sueños, y Faraón vio en él un hombre sabio y entendido, el cual podía serle útil para enfrentar la crisis de la hambruna de Egipto, y luego para bendición de los mismos egipcios, de su propia familia y de aquella posteridad de los descendientes de donde vendría el Mesías. José fue el instrumento para la preservación de las vidas. Génesis 46, 41 al 43. El faraón colocó a José en una posición privilegiada, y más tarde el faraón tuvo a bien que toda la familia de José viniera a vivir a Egipto, y le reservó la tierra del Gosén. En todo este escenario, sobre todo, vemos a Dios preparando a José para la misión en Egipto, en medio de situaciones muy desalentadoras, y destacado siempre con su temor a Dios, como excelente mayordomo y administrador, y fiel a Dios de forma intachable. De acuerdo al historiador y erudito adventista William Shea, en su libro Fecha del Éxodo, la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional, editada por Geoffrey W. Brownlee, tomo 2, página 230 a la 238. El nuevo faraón que no conoció a José fue Amosis I, año 1570 a 1546 a.C. Éxodo 1:6. Y el que oprimió a Israel fue Amenhotep I, 1553 a.C., 1526. Y Tutmosis I, 1525 al 1512 a.C., fue el que decretó la muerte de todos los hijos varones hebreos recién nacidos, y dio la orden directa a las parteras Sifra y Fua, Éxodo 1:15, de dejar solo con vida a las mujeres y eliminar a los varones recién nacidos. La hija del faraón que adoptó a Moisés fue Hatshepsut, 1503 al 1482 a.C. Y el faraón de Egipto fue Tutmosis III, 1504 a.C. al 1450 a.C. Y según los mejores cálculos, la fecha del éxodo fue en el año 1450 a.C.
y eso se puede verificar en todos los detalles y antecedentes que rodearon esa fecha en Génesis 15, del 13 al 16, Éxodo 12, 40, 41, Jueces 11, 26, Primer Libro de Reyes 6, 1, Hechos 7, 6 y Gálatas 3, 16, 17. Dios había dado al patriarca Abraham antecedentes importantes. Primero le dio la profecía de tiempo de Génesis 15 del 13 al 16. Le describió lo que ocurriría a sus descendientes, que pasarían 4 generaciones como extranjeros en tierra ajena y que serían esclavizados y saldrían libertados en la 4ª generación con gran riqueza. Y Dios juzgaría a la nación que los oprimió. El Señor no se olvidó en ningún momento de ellos. Ellos fueron liberados por Dios, Éxodo 12, 40, 41, en el tiempo preciso, por la profecía dada a Abraham. Y ese tiempo de su estadía en esclavitud era el período de tiempo en que la copa de la maldad del pueblo amorreo llegaría a su fin y rebalsaría para que fueran expulsados de la tierra de Canaán, la cual entregaría a Dios como herencia a los descendientes de Abraham que fueran libertados en el éxodo de Egipto. Debemos comprender bajo este contexto que la profecía de tiempo de Génesis 15 del 13 al 16 nos ayuda a entender la frase "y se acordó Dios de su pacto" en Éxodo 2:24. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios ha sido siempre fiel a su pacto con el pueblo. Y el texto pareciera no hallar cumplimiento mientras ellos estaban en esclavitud. Pero la afirmación de que Dios se acordó de su pacto no significa que hubo un lapsus en la memoria de Dios o que se olvidó de ellos, ya que Él intervino en favor de ellos en el momento indicado por la profecía. Dios se comprometió a hacer a Abraham una gran nación y en el tiempo indicado lo cumplió. Bendijo a su posteridad. Este versículo subraya el conocimiento que Dios tiene de toda la situación, el cuidado y la disposición de actuar en favor de su pueblo. Dios no se demora en su ayuda. Dios cambia el curso de la historia, llegado el momento de su intervención. La gracia triunfa sobre la violencia, la opresión y la esclavitud. Y en el Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Ahora, dentro del escenario tenebroso de la opresión y explotación de su pueblo en Egipto, percibimos que Dios estuvo activo y su providencia también se hizo evidente en la liberación de su pueblo. En Éxodo 1, 9 al 21, vemos una orden directa del faraón pretendiendo evitar la multiplicación en número de los hebreos, ordenando a las parteras Sifra y Fua, Éxodo 1:15, que asesinaran a todo varón recién nacido. La mención de los nombres de estas 2 parteras indican el énfasis de su destacada labor en el temor de Dios, siendo aún egipcias, pero estaban al servicio del pueblo de Dios, en preservación de la vida de ellos. En contraste con lo anterior, no se menciona ni siquiera uno de los nombres de los faraones. Solo se refieren sus títulos, ya que faraón significa rey. Para ellos, el faraón era una divinidad en la tierra, el hijo del dios Ra, Osiris u Horus. Por lo tanto, se le consideraba la deidad egipcia más elevada, el mismo dios solar. Al conocer esto, pensemos en el impacto de que las parteras egipcias se negaron a obedecerle. Su trabajo era ayudar a las madres en sus partos, no eliminar a sus hijos recién nacidos. Era preservar la vida de ellas y de sus hijos. Éxodo 1:17. Dios colocó en ellas la convicción de preservar sus vidas y no quitarlas. Ellas respetaban más al Dios de Israel y a sus órdenes que a las órdenes del gobernante terrenal de Egipto. Éxodo 1 del 19 al 21. Y Dios les bendijo a ellas y sus respectivas familias. Las parteras no solo sabían qué era lo correcto, sino que actuaron conforme a lo correcto. Como dice Pablo en Romanos 2, 14, 15,
Un gentil, aunque no conoce textualmente la ley de Dios, puede obedecerla si se deja impresionar a los dictados de la conciencia por la obra del Espíritu Santo y actúa conforme a ellos. Esto fue lo que ocurrió con las honorables parteras de Egipto. Vemos entonces el uso que se le da en el capítulo 1 de Éxodo a la palabra temor primero en el caso del faraón, que temía que los hebreos se multiplicaran y los veía como una amenaza nacional. Pero en el caso de las parteras, ellas no le teman al faraón, que les había ordenado asesinar a los varones recién nacidos, sino que temían a Dios, y eso los movió a preservarles la vida. Su carácter del temor que ellas tenían era de carácter religioso reverente, y para muchos intérpretes era una forma de culto y de respeto al Dios de Israel. Y esto se destaca en el ámbito de los egipcios. Las dos parteras eran las únicas que poseían una actitud religiosa de tal forma que las llevó a venerar a Dios y a defender la vida que solo Dios puede dar a cada ser humano, incluso a costa de su propia seguridad. En resumen, el temor de Dios se transformó en un elemento clave en el relato. Primero, evita la matanza de los varones recién nacidos, y así la muerte no los puso en peligro. Segundo, fue causa de beneficio para el pueblo de Dios y para las mismas parteras. Y el resultado, por causa de la labor benéfica de las parteras, es más que notorio y evidente. Al ver Faraón que su orden no tuvo cumplimiento, mediante las parteras él ordenó un decreto general para que todos los egipcios mataran a los recién nacidos varones de los hebreos y los arrojaran al río Nilo, posiblemente como una ofrenda a Hapi, dios del Nilo, dios de la fertilidad. Esta es la primera mención bíblica de un decreto de muerte donde se proscribió a los israelitas varones recién nacidos condenados a muerte por el único delito de ser varones israelitas, porque solo se preservaba la vida a las niñas. Éxodo 1:22. En este decreto de muerte del faraón de Egipto vemos un paralelismo importante. En Ezequiel 29, verso 3, Dios profetiza a través del profeta contra Faraón, rey de Egipto, y lo compara con el gran dragón del río Nilo. De aquí que los intérpretes toman el símbolo del dragón como el símbolo de los poderes paganos perseguidores del pueblo de Dios, incluyendo a Egipto y a su rey Faraón. Pero esto va más allá del aspecto escatológico en Apocalipsis 13:11, cuando la segunda bestia de dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero que habla como un dragón, en su cambio repentino de apariencia de cordero y el hablar de dragón, implica de que violará los derechos de la libre conciencia y se tornará en un poder intolerante y persecutorio. Pero ahora comprendemos esto cuando aplicamos Éxodo 1:15 y 16. El hablar del faraón era una ley o un decreto de muerte contra los varones recién nacidos hebreos. Y de esto podemos deducir que la segunda bestia también hará, al hablar como dragón, leyes opresivas y persecutorias que llevarán a un decreto universal de muerte para los que guarden los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17, ejecutando la ira del dragón. No debemos de perder de vista cuáles eran los planes del enemigo, Satanás, a través de este decreto de muerte del faraón, Éxodo 1:15, 16. Él quería impedir no solo el nacimiento de Moisés, que sería el instrumento de la liberación de Israel de Egipto, Oseas 12:13. Él quería impedir el nacimiento del Mesías venidero. Pero predominó el plan de la salvación de Dios. Los planes del enemigo se fueron trastornados. Y lo mismo va a suceder en el tiempo del fin. Dios intervendrá en la liberación final de su pueblo. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que con Él están son llamados y elegidos y fieles.
Continuamos con el nacimiento de Moisés. En Éxodo 2, del 1 al 10, la providencia y la protección de Dios aquí se vuelven más evidentes con la milagrosa preservación de la vida de Moisés, el futuro libertador de Israel de Egipto. Estudiaremos algunos acontecimientos de su nacimiento. En el escenario tenebroso de esta esclavitud, sobresale la familia hebrea de Amrad y Jocabed, padres de Miriam y de Aarón, y decidieron procrear desafiando el decreto de muerte del faraón a otro hijo, es decir, a Moisés. Éxodo 6:20, número 26, 59. Por providencia de Dios le mantuvieron oculto 3 meses. Éxodo 2, 1, 12 y 20. Pero siendo ya imposible seguir ocultándolo, lo pusieron en una cesta calafateada a orillas del río Nilo, y su hermana Miriam veía el escenario de lo que acontecía a su hermano. Éxodo 2:3. Y de nuevo la providencia divina actuó moviendo la misericordia de la hija del faraón, quien al escuchar su llanto supo que era de los sobrevivientes hebreos. Éxodo 2, del 4 al 6. Y lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, porque dijo: lo saqué del agua. Éxodo 2:10. Y por la sugerencia de Miriam, ella pagó a una nodriza hebrea, que en realidad era su propia madre, para que lo amamantara hasta que fuera mayor. Éxodo 2, del 7 al 9. El trasfondo histórico ubica en la época del 18ª dinastía egipcia, el rey Tutmosis III, llamado el Napoleón de Egipto. En esa época Moisés fue un niño privilegiado que vivió sus primeros años con su familia original y luego fue entregado a su madre adoptiva. En el libro Historia de la Redención, en la página 110, dice de que su madre lo tuvo hasta la edad de 12 años y le instruyó en las costumbres y leyes divinas, a tal grado de que eso nos ayuda a comprender de que Moisés, a la edad de 12 años, era un bar mitzvah, que significa hijo del mandamiento, porque se les consideraba responsables de cumplir los preceptos y los mandamientos de la Torá. En su condición de hijo adoptivo de la hija del faraón Hatshepsut, recibió la mejor educación egipcia con el fin de prepararlo para el trono, ya que podría ser el siguiente faraón de Egipto. Esa educación humana solo le prepararía para el trono terrenal, pero la educación de origen divino le prepararía para la misión y para adquirir la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Juan 17, verso 3. Es el conocimiento de Dios y su verdad lo fundamental para serle útil a la vista de Dios. Pero la vida puede cambiar de un momento a otro de forma muy radical. Eso fue lo que ocurrió con Moisés cuando él decidió matar a un capataz egipcio que maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Moisés había tomado el asunto en sus manos y no pudo manejar la situación, y ya fuera de control tuvo que huir de la ira del faraón. Éxodo 2:15. Aunque Dios no lo impulsó a Moisés a cometer el crimen, tomó el control de las circunstancias para bien de él y de su pueblo, aunque sus planes hubieran sufrido alguna modificación de emergencia. Dios aprovechó estas circunstancias para educarlo, a Moisés, para cumplir la misión, para ser el libertador de su pueblo en el momento exacto, al final del período de Génesis 15, del 13 al 16. Podemos aprovechar dar mención a algunas situaciones de la vida de Moisés muy similares a las que tuvieron lugar en el ministerio de Cristo. Incluso algunas de ellas son de carácter escatológico para el tiempo del fin. Ambos vivieron su infancia en la ciudad de Egipto, o en la nación de Egipto, y Dios les protegió su vida de forma milagrosa. Así como Moisés, llegado el tiempo, renunció a la posición privilegiada de ser hijo de la hija de Faraón, Hebreos 11, 24 y 25, para consagrarse a la misión de liberar a su pueblo. Jesús dejó el trono del cielo
y se encarna para venir a identificarse con las necesidades de la humanidad caída y cautiva de Satanás. Y aún más, ya encarnado resiste las tentaciones del diablo en el desierto y su oferta de darle posesión de la gloria de los reinos terrenales sin necesidad de ir a la cruz. Pero él decide cumplir la misión de salvar a la humanidad mediante su sacrificio vicario. Aceptó primero la cruz para luego salvar al mundo y luego recibir, después de su victoria, la corona como soberano del universo. Vemos también que así como Moisés fue elegido por Dios para libertar a Israel de Egipto conforme a la profecía de Oseas 12:13, Jesús también vino a libertar a los cautivos de todo el mundo conforme a la profecía de Isaías 61:1 y 2. Dios en el tiempo del ministerio de Moisés cumplió lo prometido a Abraham, Isaac y Jacob, de darle a los descendientes la herencia de la tierra de Canaán, Éxodo 2:24-25, y a su debido tiempo Jesús vendrá por segunda vez a establecer el reino eterno de la gloria de Dios en un mundo libre de pecado, y su pueblo morará con él en un cielo nuevo y una nueva tierra en donde mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Leyendo Éxodo 2 del 11 al 25, imaginemos el asombro de Moisés cuando vio que su mundo se desplomó, cuando pasó de la posición privilegiada a ser un fugitivo en tierra extraña, y en tales condiciones no podía ayudar a su pueblo. Vemos cómo la vida cambia de la noche a la mañana. La experiencia de Moisés nos ayuda a comprender el poder de una buena decisión o, en su defecto, el de una mala decisión. Y esto se aplica a la vida presente y a la vida futura e inmortal, porque nuestras decisiones determinan o determinarán también nuestro destino eterno. En Eclesiastés 1:9 leemos de que no hay nada nuevo debajo del sol. El enemigo de nuestras almas siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, y puede colocarnos en situaciones triviales. Esto nos ayuda a entender lo que sucedió con José, hijo de Jacob, cuando su vida de niño mimado de Jacob cambió de repente a la de esclavo y la de presidiario. Y esto nos ayuda a comprender también la de Moisés, con la diferencia de que Moisés fue culpable de una mala decisión que lo llevó a ser un fugitivo, y aparentemente había echado a todo a perder. Al oír Faraón, procuró matar a José, pero Moisés huyó de Faraón y fue a vivir a la tierra de Madián. Éxodo 2:15. Sabía que el faraón no tendría clemencia y no tenía otra opción más que huir, pero su dolor era mayor porque afectó los planes de Dios para la liberación de su pueblo. Pero Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas resultan para bien. Y Moisés, pese a las circunstancias, decidió, en vez del trono de Egipto, servir al Dios verdadero. Moisés vivió 120 años, Deuteronomio 34:7. Los intérpretes concuerdan en dividir su vida en 3 etapas de 40 años cada una. La huida a Madián fue el final de la primera. Dio inicio a la segunda en tierras de Madián, cuidando los rebaños de Jetro, quien fuera su suegro. Y luego los últimos 40 años fueron la mejor parte de su vida, donde escribió los libros del Pentateuco, donde narra la historia del llamado divino a Israel para que diera testimonio de quién era Dios y revelara su carácter ante un mundo sumido en la idolatría. Deuteronomio 4, del 6 al 8. Los lectores del libro de Éxodo tenemos la dicha de ver el final desde el principio y aprender algunas lecciones importantes del liderazgo de Moisés. La primera es que el trabajo, la posición o las circunstancias en las que nos encontramos ahora no determinan lo que Dios puede llegar a hacer a través de nuestras vidas. Éxodo 3 del 1 al 10. Dios no necesitó a Moisés sentado en el trono, sino a un Moisés con corazón de pastor para que apacentara su grey y la llevara a través del desierto hacia la tierra prometida. Y luego lo hizo su legislador y su líder.
Segundo, la empatía, la solidaridad y el amor del dirigente del pueblo es vital. Éxodo 32. Moisés amó tanto a Israel que estuvo dispuesto a correr su suerte por su carácter semejante al de Dios y obtuvo el perdón tanto para ellos y los introdujo a la tierra prometida. Y 3. El cumplimiento de la misión asignada por Dios siempre es y seguirá siendo lo más importante de nuestro liderazgo. Deuteronomio 31. Y Moisés tuvo la satisfacción de entregar su liderazgo a Josué, hijo de Nun, en las riberas de la tierra prometida, para que él introdujera a su pueblo, para tomar posesión de ella. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Los israelitas se habían hecho ya muy numerosos y crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Gracias al cuidado protector de José y al favor del rey que lo gobernaba en aquel entonces, se habían diseminado rápidamente por todo Egipto, pero se habían mantenido como una raza distinta, sin tener nada en común con los egipcios en sus costumbres, ni en su religión. Su número creciente excitaba el recelo del rey, y su pueblo, pues, temían que en caso de guerra se uniesen a sus enemigos, y sin embargo las leyes prohibían que fueran expulsados del país. Muchos de ellos eran obreros capacitados y entendidos y contribuían grandemente a la riqueza de la nación. El rey los necesitaba para sus fines de construir sus ciudades de acopio. Y después de eso, los equiparó con los egipcios que se habían vendido con sus posesiones del reino. Poco después puso sobre ellos comisarios de tributo y completó su esclavitud. Completó la historia revelada a Abraham en visión. Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirán a los de allí y se verán por ellos afligidos 400 años, más a la cuarta generación saldrán con gran riqueza. Génesis 15, 13 y 14. Se habían cumplido los 400 años en aquel mismo día. Jehová sacó a los escuadrones de Israel de la tierra de Egipto. Éxodo 12, 40, 41 y 51. Al salir de Egipto, los israelitas llevaron consigo un precioso legado, los huesos de José. Éxodo 13. Que habían esperado tanto tiempo el cumplimiento de la promesa divina y que durante los tenebrosos años de esclavitud sirvieron de incentivo para recordarles su anunciada liberación. Historia de los Patriarcas y Profetas 247 y 287. Pero como las estrellas de Dios, en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estadía allí serían 400 años. Después de esto saldrán con gran riqueza, dijo Dios. Y contra esta palabra se empeñó en vano el poder orgulloso del imperio de los faraones. En el mismo día señalado de la promesa divina, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto, deseado de toda la gente. 23. En esos esfuerzos por prepararse para ser colaboradores de Dios, frecuentemente los hombres se colocaban en situaciones que los inhabilitaban para ser moldeados y plasmados como el Señor quiere. De esta forma fue como sucedió con Moisés, y no se les encontraba la semejanza divina. Al someterse a la disciplina de Dios, Moisés se convierte en un vaso santificado por el cual pudo trabajar el Señor. No vaciló en cambiar su camino por el de Dios, aunque llevara por sendas extrañas y no trilladas. No fueron las enseñanzas de las escuelas de Egipto que lo capacitaron para triunfar sobre sus enemigos, sino una fe penetrante y firme, una fe que no fallaba ante las más angustiosas circunstancias. Moisés actuaba como viendo al invisible. Dios no busca hombres de educación perfecta, el Señor quiere hombres
que aprecien el privilegio de ser obreros suyos, que le honren con una obediencia absoluta en sus requerimientos sin tener en cuenta teorías previamente inculcadas. Como Moisés debía aprender mansedumbre, humildad y desconfianza en sí mismos. Nuestro propio Señor y Salvador Jesucristo soportó las pruebas por la humanidad y reconoció que por Él solo no podía hacer nada. Debemos también aprender de que no hay fuerza en la humanidad sola. El hombre llega a ser eficiente solamente cuando es hecho participante de la naturaleza divina. Fundamentos de la educación cristiana, 345 a la 347. Conflicto y valor, 18 de marzo, página 83. Jocabed era mujer y esclava, se destinó en la vida humilde y su carga era pesada. Sin embargo, el mundo no recibió beneficios mayores mediante ninguna otra mujer, con la excepción de María de Nazaret. Sabiendo que su hijo había de pasar pronto al cuidado de aquellos que no conocían a Dios, se esforzó más en favor aún de unir su alma con el cielo. Trató de implantar en su corazón el amor y la lealtad a Dios, y esa obra fue llevada a cabo fielmente. Ninguna influencia posterior pudo inducir a Moisés a renunciar a los principios de la verdad que fueron el centro de la enseñanza de su madre. Hijas de Dios, página 29. Moisés recibió en las escuelas de Egipto la más elevada educación civil y militar, dotado de grandes atractivos personales y estatura noble y mente cultivada y principesco porte. Fue renombrado como jefe militar y llegó a ser el orgullo de la nación. De conformidad a las leyes egipcias, todos los que ocupaban el trono de los faraones eran miembros de la casta sacerdotal, y Moisés, como presunto heredero, debía de ser iniciado en esos misterios de la religión nacional. Pero aunque era celoso e incansable estudiante, no pudieron influenciarlo a la adoración de los dioses. Fue amenazado por perder la corona y ser desheredado de su madre, pero él permaneció inconmovible en su determinación de no rendir homenaje a otro Dios que no fuera el hacedor del cielo y de la tierra. Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para hacer brillar las cortes del reino más glorioso y empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las épocas, como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas expectativas de riqueza y grandeza y fama. Moisés había sido instruido tocante al galardón final que se dará a todos los humildes y obedientes siervos de Dios, y en comparación con el cual la ganancia mundana se hunde en su propia insignificancia. El palacio del faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirle, pero él sabía que los placeres pecaminosos hacían que los hombres se olvidaran de Dios, y vio más allá del esplendoroso palacio la corona de un monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en el reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera, la que el Rey del Cielo colocará en la frente del vencedor. Conflicto y valor, página 81. Moisés había sido instruido tocante al galardón final que sería dado a los humildes y obedientes siervos de Dios, y en comparación con el cual la ganancia mundanal se hundía en su insignificancia. Los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en un reino que no tendría mancha de pecado, la fiel corona imperecedera que el Rey del Cielo colocará en la frente del vencedor, fueron para él el incentivo. Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron muy a menudo sus antepasados, es decir, haber tomado en sus manos lo que Dios había prometido hacer. Dios no se proponía libertar a su pueblo por guerra, como pensaba Moisés, sino que su propósito era manifestar su gloria
Y no obstante, a pesar de este acto apresurado, se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para la gran obra. Tenía aún que aprender la lección de la fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob, a no depender de sí mismos para el cumplimiento de las promesas divinas, a depender de la fuerza y la sabiduría del poder divino. Habría otras lecciones que Moisés había de recibir en la soledad de las montañas, en la escuela de la negación y de las durezas, y había de aprender a ser paciente y a controlar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad del Señor, su corazón debía de estar en plena armonía con Dios, y mediante su propia experiencia proporcionada a él, podía ejercer entonces el cuidado paternal sobre todos los que necesitaban su ayuda. Patriarcas y Profetas 251 a la 253. Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la cautividad que afligía a los hijos de Israel, y en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y libertar a los que habían sido hechos cautivos por su poder. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 262, a fin de conocerle, páginas 24 y 25. Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Esté preparado o no, tendrá que afrontarla, y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba, cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia. Entonces se verá quién realmente teme y sirve a Dios. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Cristo brillará en su máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quién confiadamente y firmemente confía en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera vigilando a los siervos de Dios para su mal, Dios velará por ellos para su bien. Será para ellos como una sombra de un gran peñasco en tierra desierta. Hechos de los Apóstoles 344 y 345. Les deseo un feliz sábado en la bendita y gloriosa presencia del Señor.